Hoy tenemos el gran privilegio de empezar a estudiar la primera parashá de la Torá, Parashat Bereshit. La Parashat Bereshit discute la creación del mundo. Ahora tenemos que ver por qué empieza la Torá con la creación. Si en realidad la Torá es un libro de leyes por el pueblo de Israel para mover al mundo a una situación mejor. Entonces, si tenemos leyes, ¿por qué empezamos con la creación del mundo que no tiene ninguna ley? Creo yo que el deseo de la Torá es demostrar dos cosas. Primero, que hay un principio. Y si hay un principio, debe haber también un final. Quiere decir que el mundo en el cual vivimos nosotros no es un mundo que no tiene sentido o dirección. Tiene un propósito. Como el camino que empieza en un momento, pero va dirigido hacia la meta final. Esa es la razón por la cual la Torá nos dice que hubo un principio. Pero recordemos, cada persona en su propia generación, que él está en un camino que ha empezado en el momento de la periodo de la creación, pero dirigido hacia el momento en que el mundo va a estar mejorado, lo que llamamos la redención, la Geulá, con la venida del Mesías. Y cada persona en este camino tiene una función, tiene una razón de ser y una meta a la cual él tiene que llegar. Ahora, esta es la primera razón. La segunda razón es contarnos que el mundo fue creado por un creador que es bueno, que tiene amor por sus criaturas, que les da a sus criaturas eventualmente una dirección de cómo vivir y que controla constantemente lo que pasa en el mundo. Así que premia al que hace bien y castiga al que no. Y vemos entonces en la primera parashá como Dios lo primero que hace es mandarle a Adán, darle a Adán una ley, una orden. De este árbol no comerás. Y cuando él come, Dios lo castiga. Dios le dice, en este caso hay consecuencias de tus actos. Lo mismo pasa con Caín, que mata a su hermano Abel. El asesinato es un pecado, algo que debe ser de alguna forma castigado, que hay una consecuencia. Entonces, esto es en realidad la razón por la cual la Torá nos cuenta que Dios creó un mundo. Para que sepamos que en este mundo hay un gobierno, que tenemos que comportarnos de una forma correcta y que Dios espera que nosotros seamos los socios de Él en la creación y desarrollo del mundo. No simplemente robots creados. Al contrario, somos partícipes en su creación. Por eso Dios nos creó con el Tselem Elohim, con la imagen de Dios en nosotros, para que seamos como Él, de alguna forma creadores, redentores, ayudantes de la redención. Ahora quiero discutir con ustedes un problema muy importante. ¿Por qué la Torá nos cuenta que el mundo fue creado en 7 días? ¿Y cómo fue creado? ¿Qué pasa con los problemas de la física, los astrónomos, que nos dicen que el mundo, el universo, tiene billones de años? O que los animales, el hombre también, fue el resultado de una evolución que ocurrió en el mundo. La teoría de Darwin y la teoría de evolución. ¿Cómo se reconcilia este tipo de teorías con la historia de la Torá? Pero en primer lugar quiero decirles que la Torá no es un libro de ciencia. El rabino Maharal, la viuda de Lev de Prague, dice que no es un libro que nos cuenta la ciencia. La ciencia se trata de cómo describir el mundo como es. La Torá le interesa describir al mundo como debe ser. Los materiales de cómo se creó el mundo son neutros, no son buenos ni malos, las moléculas, los gases, las explosiones. La Torá no quiere saber cómo una persona debe comportarse, cómo debe vivir. Por eso la base de la moralidad es que hay un creador del mundo. Si no hubiera un creador, no podría existir la moralidad. La moralidad sin un creador no tiene ninguna base.
El filósofo británico Bertrand Russell, que era un ateo y no creía en Dios, una vez dijo, le preguntaron, ¿por qué usted cree que los nazis lo que están haciendo está mal? ¿Cómo define usted al mal? Él dijo, yo defino al mal como algo que no me gusta a mí. Pero después se dio cuenta que lo que los nazis habían hecho, matando a gente inocente, a niños, a bebés, a las madres, llevando a los bebés en sus manos, no era simplemente malo porque él no le gustaba eso. Debe haber algún mal, que es un mal absoluto, algo que realmente es mal. Pero la moralidad debe tener una base en un creador, algo externo a mí, más allá de la naturaleza. Muy importante, nosotros vemos que hoy en día, donde existe el relativismo de la moralidad, la idea de que el bien o el mal se define de cómo yo me gusta o no me gusta, destruiría toda la base de la moralidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que el propósito de la Torá no fue contarnos cómo el mundo fue creado, sino por qué y por quién fue creado y cuál es la razón de esa creación. Quiero simplemente mencionar brevemente que hay muchos libros y muchos modos de explicar y reconciliar la historia de la Torá con la historia de la ciencia. Muchos modos. Así que no tenemos que preocuparnos que la Torá no se debe ver necesariamente de una forma literal, que fue 7 días, puede ser 7 días, pero no quiere decir que los días eran solamente de 24 horas, como lo conocemos ahora. Es posible que cada día de ellos sean muchos millones de años. No tenemos que realmente creer que el día fue de 24 horas. Tampoco la idea de la evolución no debe ser totalmente rechazada. Es posible que Dios creó el mundo en un momento y poco a poco se fue desarrollando. Con la excepción de la creación del hombre. El hombre no viene de ninguna ameba o mono. El hombre fue creado por Dios específicamente y separadamente. Vemos en la Biblia cómo la Biblia nos cuenta. Le dice Dios a la tierra, crea a los animales. Le dice al agua, crea a los peces. Pero cuando viene al hombre, no le pide ni el agua ni la tierra. Dice que Dios creó al hombre como si fuera de una forma alegórica, como si fuera con sus manos. Creó un muñeco de tierra y le impartió ahí algo divino, que se llama el Neshama, el alma. Esa es la creación del hombre. Pero después, la creación, como está contada en la Biblia, no hay contradicción con lo que dice la ciencia o con lo que dice la evolución. Pero quiero realmente, una nota footnote, que en realidad la ciencia también no es definitiva. Hace pocos años, los astrónomos decían que el universo tenía millones de años. Hoy en día, en 2018, estamos diciendo que los astrónomos dicen que el universo es billones de años. Quiere decir que la ciencia también ha cambiado. No sabemos exactamente cuál es la verdad, cuál es realmente la verdad y la edad del universo. Pero volvamos al principio fundamental. El propósito de la Torá no fue contarnos cómo el mundo fue creado, sino para qué fue creado. Y sin tener una Torá, sin tener una Biblia, el mundo estaría sin o vacío de propósito, vacío de moralidad, vacío de razón de ser. Todos nosotros que vivimos en este mundo tenemos que darnos cuenta que de alguna forma tenemos que estar agradecidos a Hashem, que nos ha dado esta historia. Entonces yo sé que Dios me ha creado a mí, me ha creado con ciertos dotes, con ciertos talentos, y que Dios espera que yo use esos talentos y lo que me ha dado a mí para poder contribuir al mundo que Dios creó. Veamos una cosa muy interesante. Apenas Dios crea el mundo, dice que el mundo estaba desorganizado. Todo era un desorden, un caos. Entonces ahí Dios empezó a hacer el orden. Y ahí empieza a crear la luz, los lagos, los mares, la tierra, la vegetación, los animales, etc.
Una pregunta importante. Si Dios puede crear las cosas como Él quiere, ¿por qué las crea primero como desorganizadas y después lo ordena? Ya hemos de una forma contestado una parte de la pregunta, porque eso quiere decir que de alguna forma podemos tomar la evolución, como lo dicen los científicos, como una cosa que podemos aceptarla. Dios creó todo el primer día y poco a poco se fue desarrollando hasta el final de la creación. Con la excepción del ser humano, del hombre, eso es una cosa muy posible y muy viable. Hay muchos problemas con la teoría de la evolución, pero no necesariamente tenemos que negarla completamente. Pero la idea que Dios creó el mundo es la parte más importante. Y eso es lo que tenemos que realmente recordar. Entonces, ¿por qué lo creó como un caos? Se podría haberlo creado ordenadamente desde el principio. Yo creo que acá hay un mensaje muy importante. Dios nos está diciendo a nosotros, ven ustedes como yo creo el mundo, hago orden en el mundo, organizo, mejoro, hago progreso, las cosas progresen. Eso es la idea de la creación. Nos dice Dios a nosotros, ustedes tienen que hacer lo mismo. Sigan ustedes haciendo lo que yo hice. Cuando ven desorden en el mundo, cuando ven problemas en el mundo, trabajen para hacerlo mejor. Continúen el trabajo que yo hice los primeros días de la creación. Y esa es la función de ustedes. Esa es una de las historias más lindas de toda la historia de la creación. Repasemos entonces ahora los puntos fundamentales. En primer lugar, sabemos que la historia de la creación es la base de la moralidad del mundo, sin la cual no hay ninguna razón para creer que una cosa está bien y la otra está mal. Si no hubiera la creación del mundo, cada persona que puede decir lo que él cree está bien es bien y lo que el otro cree está mal. Y al revés, el otro va a pensar que lo que él cree está bien y lo que el otro cree está mal, y ahí habría conflictos constantemente y no habría moralidad absoluta. La Torá es la base de la moralidad. La creación del mundo, la existencia de un creador, de un programa, es lo que nos da a nosotros la base de la moralidad. Y después, toda la Torá nos enseña que el ser humano tiene una razón en este mundo, una función. La función es hacer como hizo Dios. Por eso Dios lo creó con la imagen de Dios, para que mejore, para que haga progreso, que ayude al mundo a estar mejor y a ser orden. También mencionamos que no hay ningún conflicto entre la historia de la Torá y lo que dicen los científicos. Que si uno ve la historia de la Torá no literalmente, que no debe ser literalmente, podemos entender muchos secretos que están en la historia de la Torá, que van a ser confirmados de alguna forma por la ciencia, pero no necesariamente de modo literal. Y si no lo tomamos como forma literal, la historia de la Torá debe ser de todos modos respetada como una historia que quizá un día va a poder ayudar a los científicos a entender cosas del universo. Ninguna razón por un conflicto. Pero de todos modos, no tenemos que ver en la Torá hoy en día la física, la astronomía o la biología. No es el propósito esto de la creación. La historia de la creación es para mostrarnos que hay un Dios que creó el mundo, que hay cosas que están bien y cosas que están mal, que el hombre tiene una función en el mundo que debe cumplirla. Si la cumple va a tener un premio, si no, va a tener un castigo. Que hay una razón para el universo, para el mundo, que tuvo un principio, pero está caminando hacia una meta, la meta final. Un filósofo judío una vez dijo que hay tres momentos fundamentales en la historia del mundo. Uno es la creación, y otro es la redención al final, cuando viene el Mesías, y en el medio de la historia, el tercer evento fundamental entre la creación y la redención es recibir la Torá en el monte de Sinai. Cuando el pueblo de Israel recibe la Torá en el monte de Sinai, eso explica, nos da la pauta y el programa de cómo llegar a la redención. Entonces, tres momentos fundamentales en la historia del universo: la creación, la revelación en el monte Sinai
y la redención al final de la historia. Ustedes saben, como comentan los rabinos, que todos los días, cuando dice fue noche, fue día del primer día, fue noche y día del segundo día, etc. Cuando llega el sexto día, en hebreo, la palabra shishi, que sería el correcto hebreo por sexto, está escrita ha-shishi, como poniendo un artículo definitivo, un artículo que dice el sexto día, ese sexto día, como enfatizando un sexto día. ¿Por qué al final de la creación Dios habla de un sexto día? ¿A qué se refiere el sexto día? Los rabinos dicen, el sexto día no se refiere solamente al sexto día de la creación, se refiere a un sexto día en el mes de Sivan, cuando el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, para recibir la Torah. ¿Qué tiene que ver la creación con la revelación? Tiene todo que ver. Porque toda la creación del mundo fue creada para que hubiera un pueblo que pudiera aceptar la Torah y que con esa Torah y ese programa pueda ayudar al mundo a llegar a su meta final. La recepción de la Torah es una parte íntegra de la creación. Porque una creación sin una Torah no sabría dónde ir y cómo funcionar. Entonces ahora vemos entonces, ese es el mensaje de la Torah. Dios crea un mundo que es bueno. Como dice Dios, vio todo que estaba bien. Vayan Elohim Kitov. La palabra Kitov aparece varias veces en la creación para mostrarnos, la Torah es optimista. El mundo es lindo, el mundo es bueno, la creación es buena. Todo está bien. Solo el hombre tiene la capacidad de hacer bien o hacer mal. Ese es el mensaje que Dios nos da. Pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que viene y qué está mal? Por la Torah. La Torah nos enseña lo que está bien. Hoy en día solo el pueblo de Israel tiene la Torah. Y aquellas personas que tienen la dicha de poder acercarse al pueblo de Israel y convertirse y ser parte de este pueblo. Pero el resto del mundo, la mayoría del mundo, no tiene la Torah. Pero la historia, el pueblo de Israel sigue influenciando al mundo hasta que un día al final de la historia los profetas dicen, todo el mundo va a reconocer, este era el programa que teníamos que seguir. Y ahora van a pedir a todos los judíos, enséñanos Torah, porque queremos aprender cómo vivir. Y eso que es los profetas, en el día del futuro, de Sion saldrá la Torah y la palabra de Hashem de Jerusalén. Y todos los pueblos vendrán y dirán, vayamos a la montaña del Señor para aprender cómo vivir y cómo funcionar en este mundo, que fue creado en base a la Torah y por la Torah. Quiero terminar con una cosa un comentario de nuestro filósofo Rashi, que dice la palabra Bereshit. ¿Qué quiere decir? Bereshit se traduce realmente en el principio, pero en realidad la palabra Reshit, primicia, se refiere a la Torah. La Torah es el Reshit. Entonces uno puede leer Bereshit no como el principio, sino para la Torah. Para efectuar la Torah en el mundo, Dios creó este mundo. Este mundo fue creado para que exista la Torah en el mundo y pueda funcionar bien. Como he dicho muchas veces, la Torah es como un manual. Uno recibe una máquina. Si no tiene un manual, ¿cómo lo usa? ¿Cómo va a saber cómo usarlo? La Torah nos dice, este es el manual del mundo. ¿Quieres tener felicidad? Lee la Torah. ¿Quieres tener riqueza? Lee la Torah. ¿Quieres tener salud? Lee la Torah. Haz cosas que no están en la Torah, que no están correctas, y vas a perder el modo de vivir. El mundo hoy en día existe en la oscuridad. La mayoría del mundo está, especialmente en esta generación, con muchos problemas. Y hoy, justamente, recordar, hoy escuché que en Nueva York, hoy es el 10 de octubre de 2018, hoy
el alcalde de la ciudad está firmando una ley para decir que hay personas, cuando declaran cuál es su sexo, no tienen que decir solamente masculino o femenino, pueden decir ex, ni uno ni el otro. El hombre puede convertirse en mujer, la mujer se puede convertir en hombre, se puede convertir en ninguno de los dos. La naturaleza está de alguna forma tan deformada que la gente ya no sabe ni qué es un hombre ni qué es una mujer. Imagínense ustedes, si aún en cosas tan claras estamos confundidos, ¿cómo vamos a estar claros en cosas espirituales, cosas morales? Ese es el peligro de un mundo que no tiene una Torah. Y por eso nosotros tenemos que estar, porque estamos escuchando estas lecciones, como dije al principio, tenemos que estar agradecidos al Señor, que tenemos esta Torah, que nos da este mensaje, que nos da una forma de vida, nos ayuda a entender cómo llegar a lo que estamos, la razón por la cual vivimos, y cómo ayudar al Creador del mundo a que todo el mundo llegue a su fin, destinación final. Shalom.